Una mujer entra a un bosque y nunca vuelve a salir. No hay testigos y no hay cuerpo. Durante más de 40 años, lo único que queda es una pregunta sin respuesta. Esta es la historia de Teresa Peroni. Hola a todos, bienvenidos a Vidas y Verdades. Yo soy Flor y este es un nuevo capítulo de desapariciones misteriosas resueltas en 2025. Hoy viajamos a 1983, a una desaparición que quedó sin respuestas durante décadas, hasta que, más de 40 años después, algo finalmente cambió. En Vidas y Verdades no buscamos finales espectaculares, buscamos reconstruir lo que realmente pasó, con los datos que existen y con lo que el tiempo dejó atrás. Y ahora sí, quédate. Encendemos una vela, nos preparamos un café y después de la intro, empezamos. El caso de hoy es el de Teresa Joan Peroni, pero todos le decían Terry. Tenía 27 años cuando desapareció en el verano de 1983. Había nacido a mediados de los años 50, probablemente entre 1955 y 1956. Hay muchas cosas de su historia que no están claras. No sabemos exactamente dónde nació ni quiénes eran sus padres. Y esos vacíos también son parte de este caso. Lo que sí sabemos es que creció en una familia numerosa, que tenía varios hermanos, y uno de ellos, Russell, contó que la infancia de Teresa estuvo marcada por la violencia. Con el tiempo todos fueron dejando ese hogar para escapar de ese entorno. Aún así, quienes la conocieron la recuerdan como alguien afectuosa, una mujer que, a pesar de todo lo que había vivido, seguía intentando rehacer su vida. A comienzos de los años 80 la vida de Teresa estaba cambiando. Venía de un matrimonio que no había funcionado. El divorcio no fue solo una separación, fue un quiebre. Después de eso volvió a Oregón. No está del todo claro cuánto tiempo llevaba ahí, ni si pensaba quedarse definitivamente. Pero algo que sí se repite en todos los relatos es que Teresa estaba intentando empezar de nuevo. En todo ese proceso se acercó a una iglesia. Para ella no era algo menor, era una forma de poder ordenar su vida, de encontrar estabilidad y de construir algo distinto. Pero ese cambio no fue bien recibido por todos. Algunos vínculos empezaron a tensarse, entre ellos la relación que mantenía en ese momento con Mark Sanfratello. Según testimonios posteriores, no era una relación tranquila. Había discusiones, celos y diferencias cada vez más marcadas, sobre todo por el rumbo que Teresa quería tomar. Aún así, Teresa seguía intentando lo mismo de siempre: sostener vínculos, seguir adelante, y nadie imaginaba que estaba a punto de desaparecer. Así que, en ese momento, Teresa estaba en una relación con Mark Sanfratello. Se habían conocido después del regreso de ella a Oregón, en una etapa donde estaba intentando reconstruirse. No era una relación estable, no convivían y no tenían hijos. No hay registros que los vinculen como unidad familiar. Según los testimonios que aparecieron años después, la relación era intermitente, con momentos de cercanía y otros de conflicto. Había discusiones, sobre todo por las decisiones que Teresa estaba empezando a tomar, su acercamiento a la iglesia, su intención de ordenar su vida.
Aún así, Mark era la persona más cercana a ella en ese momento, su pareja y quien la acompañaba en lo cotidiano, pero también la última persona que estuvo con Teresa antes de que desapareciera. Todo lo demás, cómo era realmente esa relación, qué pasaba a puertas adentro, nunca quedó del todo claro. Pero ese vínculo es el punto donde esta historia cambia. El fin de semana del 4 de julio de 1983, en una zona rural cerca de Selma, Oregón, se estaba haciendo una reunión, una fiesta. Era la previa al Día de la Independencia en Estados Unidos, uno de esos fines de semana donde todo el mundo sale, se junta y celebra. No era un evento formal, era uno de esos típicos de zonas rurales, gente conocida reunida en un espacio abierto con bosque alrededor. Todo esto sobre Illinois River Road. Entre los presentes estaban Teresa Peroni, de 27 años, y su pareja Mark Sanfratello, de 29. En algún momento de la noche discutieron. Según los registros y testimonios, Mark sospechaba que Teresa estaba viendo a otra persona. La discusión no fue larga ni especialmente visible, pero sí lo suficiente como para que otros la recordaran. Después de eso, los dos se alejaron del grupo. Se fueron juntos hacia el bosque. Era de noche o estaba cayendo la noche. No había iluminación. Ese fue el último momento en que Teresa Peroni fue vista con vida. Después de eso, Teresa no volvió, no regresó a la reunión y nadie volvió a verla esa noche. Y desde ese momento no hubo nada más, ni llamadas, ni movimientos, ni contactos con nadie. Mark Sanfratello sí volvió del bosque, pero no está claro cuándo, ni si alguien notó su ausencia, ni qué dijo cuando regresó. En ese momento simplemente esto no quedó registrado. Cuando Teresa no apareció, la preocupación fue casi inmediata. Su familia fue alertada en poco tiempo y la desaparición se denunció rápido. Desde el inicio las autoridades consideraron al caso como sospechoso. No había cuerpo, no había testigos ni pruebas, solo un vacío, y ese vacío iba a marcar todo lo que vino después durante años. Porque hay cosas que nunca se pudieron establecer. Cuánto tiempo estuvieron en el bosque, si alguien más los vio entrar o salir, si Teresa intentó volver por otro camino o incluso qué fue lo que pasó realmente ahí. Todo lo que vino después parte de este silencio. La desaparición se reportó rápido. Cuando Teresa no volvió, su ausencia llamó la atención casi de inmediato. La denuncia se hizo en poco tiempo y la oficina del sheriff del condado de Josephine abrió una investigación. Desde el inicio no fue tratada como una ausencia voluntaria. Había un último registro claro, Teresa alejándose con su pareja esa noche. En los primeros días, los investigadores reconstruyeron la noche. Mark Sanfratello fue entrevistado desde el comienzo. Era la última persona que había estado con ella y alguien con quien había habido un conflicto inmediato. Pero más allá de eso, no había elementos para avanzar. Se hicieron varias entrevistas, se buscó en la zona, se recorrió el área donde había sido vista por última vez, pero el terreno no ayudaba, el bosque era denso e irregular, sin caminos claros. Aún así, no apareció nada que les permitiera reconstruir lo que había pasado. Y, sin una evidencia concreta, la fiscalía determinó que no había base suficiente para presentar cargos. Con el paso de las semanas, la investigación empezó a frenarse. No surgieron nuevas pistas, no hubo hallazgos y el caso quedó en un punto incómodo, abierto pero sin avanzar. Con el tiempo, ese estado se volvió permanente, un expediente activo en los papeles pero cada vez más lejos de una respuesta. Y durante años, eso fue todo lo que se supo. Después de las primeras semanas el caso empieza a apagarse. No aparecieron nuevas pistas,
Nadie volvió a ver a Teresa y en el lugar no quedó nada que permitiera entender qué había sucedido. El expediente siguió abierto, cada vez con menos movimiento. La fiscalía ya había tomado una decisión. No había elementos suficientes para avanzar con una causa, y eso marcó el rumbo del caso. Sin cuerpo no había escena, y sin escena no había forma de sostener una acusación. Las versiones no lograban completar la historia. La última imagen de Teresa seguía siendo la misma, alejándose esa noche y después nada. Con el tiempo la investigación se diluyó, meses que se volvieron años, testigos que siguieron con sus vidas, algunos se mudaron, otros dejaron de estar disponibles y los recuerdos empezaron a perderse. También los registros propios de otra época quedaron fragmentados. Para la familia nada de eso cerraba. No había confirmación de muerte, pero tampoco señales de vida. El duelo quedó suspendido. Durante más de una década no pasó nada. El caso estaba abierto, pero inmóvil. Hasta que, 14 años después, algo cambió. En 1997, 14 años después de la desaparición, se encontró algo. En un terreno rural, cerca de Illinois River Road, una persona encontró restos humanos. Era un cráneo. El lugar estaba a menos de una milla de donde Teresa había sido vista por última vez. La policía fue alertada y volvió al área. Se hicieron búsquedas, rastrillajes y se usaron perros especializados, pero el resultado fue muy limitado. No se encontraron más restos, ni ropa, ni objetos personales. Solamente ese cráneo. Esos restos fueron enviados a la Universidad del Norte de Texas para intentar una identificación. Los análisis indicaron algo importante. Se trataba de una mujer adulta de entre 20 y 35 años. Ese perfil era compatible con Teresa, pero no alcanzaba. En ese momento no fue posible obtener ADN utilizable y tampoco habían bases de datos para comparar. No había forma de saber quién era. Entonces le dieron un nombre: Selma Jane Doe. Jane Doe porque era una mujer sin identificar y Selma por el lugar donde fue encontrada. No era un nombre real, era una etiqueta. Y así, durante años, esas dos historias siguieron separadas. Por un lado Teresa Peroni, una mujer desaparecida, y por el otro un cráneo sin identidad. En el mismo lugar, en la misma historia, pero sin encontrarse. El sistema había encontrado un cuerpo, pero todavía no tenía un nombre. En 2004 hubo un intento real de avanzar. Se pidió asistencia para extraer ADN de los restos encontrados en 1997. Parte del material fue enviado, pero no servía. No tenía ADN utilizable. Se intentó corregir el error, volver a empezar, pero entonces pasó algo peor. Los restos no pudieron ser localizados con precisión. El proceso se frenó y la asistencia externa se retiró. Así que esta oportunidad se perdió. No hubo evidencia de encubrimiento, pero sí de grandes errores. Desorganización, fallas de archivo, fragmentación. El resultado fue el mismo. Teresa siguió sin nombre durante 20 años más. Años después, cuando ya no había avances, el caso volvió a moverse, pero no desde la ciencia ni desde los archivos, desde otro lugar, la imagen. En 2017 se difundió un retrato forense, el rostro de la mujer conocida como Selma Jane Doe. No era una identificación, no resolvía el caso, era otra cosa, un intento de devolverle un rostro a alguien que, durante años, había sido solo un cráneo y un expediente. Este retrato no generó pistas, nadie lo reconoció, pero dejó algo claro: esa mujer había existido y todavía
no tenía nombre. Así que durante años esta historia avanzó en paralelo. Por un lado, una mujer desaparecida en 1983, una familia que preguntaba, un nombre que con el tiempo empezaba a perderse. Por el otro, un cráneo encontrado en 1997, sin identidad, registrado como Selma Jane Doe. Dos historias en el mismo lugar, pero sin encontrarse. Hasta que algo cambió. En 2024, más de 40 años después, el caso volvió a abrirse. No por una pista nueva ni por una confesión, sino por una pregunta. ¿Quién era realmente esa mujer? La oficina del sheriff retomó el caso. Decidieron empezar de nuevo. Volvieron a revisar los informes y volvieron a hablar con los testigos. Pero, sobre todo, se obtuvieron nuevas muestras de ADN de la familia de Teresa. Ese material fue enviado otra vez al laboratorio de la Universidad del Norte de Texas, el mismo que había recibido el cráneo en 1997, pero esta vez con tecnología que antes no existía. El proceso llevó meses, análisis, cruces de datos y confirmaciones, hasta que llegó el resultado. Era ella. El cráneo identificado durante años como Selma Jane Doe pertenecía a Teresa Joan Peroni. La mujer desaparecida y los restos encontrados eran la misma persona. Por primera vez todo encajaba: la discusión, el bosque, la desaparición, el hallazgo, la historia completa. Y con eso el caso cambió. Dejó de ser una desaparición y pasó a ser formalmente una investigación por homicidio. En junio de 2025, un gran jurado presentó cargos contra Mark Sanfratello, la última persona que había estado con Teresa. 42 años después, las dos historias finalmente se cruzaron: la mujer sin cuerpo y el cuerpo sin nombre. Y desde ese momento, este caso dejó de ser un archivo olvidado. Hay algo importante que entender. Aunque la identificación de Teresa se confirmó en 2024, este caso se considera resuelto en 2025. ¿Por qué? Porque identificar un cuerpo no es lo mismo que cerrar un caso. En 2024, la ciencia respondió una pregunta clave: ¿quién era la mujer conocida como Selma Jane Doe? Pero faltaba lo más difícil: saber qué había pasado y quién era el responsable. Eso cambió en 2025. Con la identidad confirmada, la investigación se reabrió, se revisaron los informes, se volvió a hablar con los testigos y se reconstruyó paso a paso lo que había ocurrido esa noche. Hasta que llegó una decisión clave. El 27 de junio de 2025, Mark Sanfratello fue acusado formalmente por el asesinato de Teresa Peroni. A partir de ese momento, este caso deja de ser una desaparición y pasa a ser un proceso judicial activo. Después de la desaparición de Teresa, la vida de Mark Sanfratello siguió y con el tiempo dejó un rastro difícil de ignorar. En 1985, apenas 2 años después de la desaparición, fue acusado en California de 2 intentos de asesinato, una violación y un robo. El ataque incluyó el apuñalamiento de su ex esposa y de la hija adolescente de ella. Fue condenado y pasó más de 15 años en prisión. Años después, volvió a enfrentar cargos por delitos federales, pero nada de eso en su momento alcanzó para reabrir el caso de Teresa. Legalmente, seguía sin estar vinculado a su desaparición, hasta 2025. Un día después de ser acusado formalmente, Sanfratello fue detenido en California y trasladado a Oregón. Hoy permanece bajo custodia a la espera del proceso judicial. Este caso no termina con una confesión, no termina con una reconstrucción completa de lo que ocurrió esa noche en el bosque, y tampoco responde todas las preguntas, pero sí termina con algo fundamental, una verdad.
Teresa Peroni recuperó su nombre. Su historia dejó de ser un archivo ambiguo. Y, por primera vez, más de 40 años después, hay una acusación formal. Por eso, este es un caso resuelto en 2025. No porque el tiempo haya reparado algo, sino porque, finalmente, la verdad encontró cómo sostenerse. Cuando empecé a trabajar en este caso, pensé que era una desaparición más, un expediente viejo con pocas respuestas de esos que quedan detenidos en el tiempo. Pero no era solo eso. El caso de Teresa Peroni también habla de otra cosa, del paso del tiempo, de los errores y de lo fácil que es que una persona quede atrapada durante años entre la ausencia y el olvido. Durante más de 40 años, Teresa fue una mujer desaparecida. Después, un cráneo sin identificar. Durante décadas existió como una Jane Doe, pero Teresa tenía un nombre, una historia y una vida. Y todo eso quedó fuera del expediente durante demasiado tiempo. Este caso también muestra algo incómodo, que no siempre es la falta de tecnología lo que frena una investigación. A veces son los errores, la desorganización o las oportunidades que se pierden. Y cuando eso pasa, el tiempo no ayuda, pesa. Por eso cuando hoy decimos que este es un caso resuelto, es importante entender cómo. No fue por una confesión ni por un giro inesperado. Fue por insistencia, por la ciencia y por la decisión de volver a mirar lo que había quedado archivado. No todas las historias terminan así. No todas llegan a una acusación ni a una respuesta. Pero esta sí deja algo importante. Teresa recuperó su nombre. No vuelve, nada de esto repara lo que se perdió, pero hoy ya no es un número ni un resto anónimo. Hoy sabemos quién era. Y eso cambia la historia. Historias como esta nos recuerdan que la verdad no siempre aparece a tiempo. A veces tarda años, a veces décadas, y a veces solo aparece cuando alguien decide volver a mirar. Muchas gracias por acompañarme. Si te interesa este tipo de historias, puedes suscribirte, dejar tu reflexión en los comentarios o compartir este video. Y si conoces un caso que crees que merece ser contado, puedes escribirme a vidasyverdades@gmail.com. Yo soy Flor y nosotros nos encontramos en la próxima historia.